Hola, ¿qué tal? Te saluda con gusto Miguel Jordán. Soy uno de los pastores de Iglesia Comunidad Vida. Estamos hablando de la segunda carta que escribió el apóstol Juan. Así que acompáñame ahí. Hay un par de versos que me gustaría que leyéramos juntos. Segunda de Juan solo tiene un capítulo, versos 7 y 8. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Oramos. Dios mío, gracias. Gracias te damos por Jesucristo que vino en carne, que se hizo como nosotros para poder llevarnos a ti. Ayúdanos a siempre contemplar esa verdad con el propósito de no solo entenderla, sino aplicarla a nuestras vidas, que transforme nuestra manera de pensar, de vivir, que impacte la manera en que tratamos a los no creyentes y también a nuestra iglesia. Permítenos, Señor, como hijos de la Señora escogida o de la Señora elegida, amarnos unos a otros. Y ayúdanos a recordar que si tú te humillaste por nosotros, también nosotros tenemos que humillarnos por los demás. En Jesucristo. Amén. Continuamos conociendo lo que es el amor en verdad en esta serie de mensajes, en la segunda carta que el apóstol Juan escribió. Y el amor en verdad quiere decir la más cierta percepción del amor. O como hemos dicho en el subtítulo de esta serie, ¿cómo es el verdadero amor según el apóstol del amor? Es notable que nada en la segunda epístola del apóstol Juan se encuentre desconectado de la declaración que dice en el verso 1, a quienes amo en verdad. Todo en esta breve carta se trata de las características del amor en verdad. La autodescripción de Juan como el anciano, lo más probable es que no se refiera al oficio o al título de una persona que trabaja en el liderazgo de la iglesia, sino que esto más bien puede ser una simple manera y afectuosa manera en que sus lectores lo llamaban, lo reconocían. Por eso dijimos que la primera característica del amor en verdad es que procura relacionarse con humildad. Concluimos entonces que la autorreferencia como el anciano revela que es una carta personal que refleja el afecto y la preocupación que el apóstol Juan sentía por estos creyentes y su profundo interés por el bienestar de ellos. Él escribe esta breve carta, una de las más breves del Nuevo Testamento, con el propósito de saber cómo ellos estaban, más bien de decirles qué es lo que estaba ocurriendo alrededor de ellos y que tuvieran mucho cuidado con algo que vamos a ver el día de hoy y la próxima ocasión. Pero él estaba bastante preocupado por ellos. Él se acerca humildemente y les busca no como alguien autoritario, como alguien mandándoles, sino como alguien preocupado, alguien amoroso, alguien que les amaba en verdad. Y en base a esta preocupación, este interés, nosotros encontramos la segunda característica del amor en verdad. Y es protege de sufrimientos innecesarios. Todos vamos a sufrir, ya hemos dicho. Pero si podemos ayudarnos a evitar ese sufrimiento, nosotros debemos de hacerlo. Si nosotros tenemos la posibilidad de ayudarle a que alguien sufra menos, debemos hacerlo. Eso nos lo enseña el apóstol Juan al decirnos a quién dirige esta carta. En el verso 1 él dice, yo escribo esta carta a la señora escogida y a sus hijos. Y eso es una referencia metafórica a una iglesia local y a los miembros que la componían. La pregunta es, ¿pero por qué Juan se expresa tan misteriosamente para dirigirse a aquella iglesia? ¿Por qué motivo oculta su identidad? ¿Por qué no lo hace como otras cartas, como otros autores del Nuevo Testamento que explícitamente dicen a quién se dirigen? Parece ser, como vimos en mensaje anterior, que la razón por la que él hizo esto es porque en aquel tiempo había gran persecución. Gran persecución. Y lo que Juan hace aquí es proteger la identidad de la iglesia para evitar que ellos sufrieran de forma inmerecida.
Tarde o temprano la persecución los iba a alcanzar, pero Juan, como el apóstol del amor, como el líder amoroso en verdad, él procura evitarles este sufrimiento. Él protege a la iglesia de este sufrimiento innecesario. Ahora bien, Juan aclara inmediatamente que las características del amor en verdad antes mencionadas no solo eran responsabilidades de él como un líder conocido en la iglesia o como el apóstol del amor. El anciano escribió: a quienes amo en verdad, en el verso 1, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Y de aquí obtenemos, o de aquí obtuvimos, la tercera característica del amor en verdad. Debe ser practicado por todos los creyentes. Eso es así a causa de la frase que dice así: a causa de, o gracias a, dos cosas que tenemos de Dios el Padre. Por una parte tenemos la muestra de amor de Dios el Padre, gracia, misericordia y paz. Pero también tenemos de Dios el Padre un mandamiento a amar, un mandamiento a amar. Y acerca de esto último hay algo muy interesante que debemos notar. En esta sección de la carta, Juan habla en este mismo contexto de mandamientos en plural, pero también de un mandamiento en singular. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué dice mandamientos y luego dice mandamiento? ¿Por qué cambia del plural al singular? Bueno, porque es lo siguiente. Debido a que los muchos mandatos se resumen en el mandato único del amor que llega a su expresión máxima en las múltiples esferas de la vida de obediencia. Una vez más, los muchos mandatos se resumen en el mandato único del amor. Si tú amas, decía el apóstol Juan al final del último mensaje, eso es suficiente, porque si tú amas, vas a hacer todo lo necesario, todo lo que tienes que hacer para el bienestar de tus hermanos. Es decir, como aparecerá en tu pantalla. Es decir, es una frase que te puedes llevar. Un cristiano que en verdad busca lo mejor de Dios para sus hermanos y hermanas, solo puede hacerlo cuando obedece lo que Dios demanda de él. Una vez más, el mensaje dice así, o la frase dice así: un cristiano que en verdad busca lo mejor de Dios para sus hermanos y hermanas, solo puede hacerlo cuando obedece lo que Dios demanda de él. Si tú y yo queremos realmente mostrar el amor, vamos a buscar hacerlo de una forma en que Dios nos dice que lo hagamos. Sin embargo, me parece apropiado también agregar lo siguiente: el mero cumplimiento de los mandamientos por un sentido de deber, por obligación o por temor al castigo, no es verdadero amor. Hacer las cosas porque tenemos que hacerlas no es el verdadero amor. El amor significa obediencia sincera y preocupación verdadera por el bien de los demás. Como alguien lo ha mencionado, no solo tiene que ver con las acciones, sino también las actitudes que las acompañan. El amor cristiano no solamente se trata de actuar, sino tener también esa actitud correcta. Es el actuar y la actitud correcta. Estas dos cosas van de la mano. Sin embargo, también debe ser considerado esto de forma viceversa. Es decir, aquellos que aman en verdad andan en obediencia a la verdad bíblica. Aquellos que dicen que aman en verdad, andan en obediencia a la verdad bíblica. Y esta, según lo que dice a continuación, versos 7 hasta el verso 11 de esta carta, es justamente la conclusión a la que el anciano quería que llegaran tanto la señora escogida como sus hijos, aquella iglesia local. Aquí comienza a partir del verso 7 una nueva sección que inicia con una pequeña palabra. Dice, pues. Esta introduce la razón de lo antes dicho. El anciano se alegraba, ya vimos en el verso 4, de saber que la iglesia estaba viviendo en conformidad a la verdad. Y la exhortaba a mostrar amor, porque corría el peligro de ser corrompida por la falsedad, lo cual a su vez conduciría a una falta de amor mutuo. El anciano Juan temía que quienes aceptaran falsas enseñanzas doctrinales ya no practicarían el amor cristiano y que por tanto se produjera una división en la iglesia.
La razón que llevó al apóstol Juan a escribir esta carta fue, como ya hemos visto en general, ese amor en verdad que tenía por esta iglesia. Pero de forma específica era este peligro latente que vamos a comenzar a analizar el día de hoy. Ahora, esto que acabamos de ver, esto que acabo de decirte de que Juan estaba preocupado de que pudiera causarse una división a causa de las falsas doctrinas, tiene mucho sentido. Porque ya hemos visto que Juan le dijo a la señora elegida y a sus hijos, ámense unos a otros. Y sabes, te voy a dar algo que es muy especial, una joya, una manera de entender las cartas de Juan. Cuando tú vas a las cartas de Juan o al mensaje de Juan, tanto en su evangelio, en sus cartas como el Apocalipsis, cuando encontramos esta expresión de amarse los unos a los otros, lo que él rogó a esta iglesia, pero lo que rogaba a todos nosotros también, esa expresión significa, pon mucha atención, adherirse a la comunidad cristiana. Amarse los unos a los otros no era una cuestión aislada o que se hacía a la distancia. Se trataba de forma general, de forma también en un sentido específica, forzada, adherirse a la comunidad cristiana. Para tú cumplir con este mandato de amar los unos a los otros, necesitas pertenecer a una iglesia local, formar parte de un cuerpo local de creyentes. Así que en 2 de Juan, capítulo 1, versos del 7 al 11, encontramos la cuarta característica del amor en verdad, y es que protege a la comunidad cristiana. Protege a la comunidad cristiana. Esta sección de la carta responde a dos preguntas acerca de este tema. La primera es la siguiente: ¿por qué se debe proteger la comunidad cristiana? Y eso lo veremos en los versos 7 y 8. La segunda pregunta es: ¿cómo se debe proteger la comunidad cristiana? Eso lo veremos en los versos del 9 al 11. En esta ocasión estaremos respondiendo solo la primera de estas preguntas: ¿por qué se debe proteger la comunidad cristiana? Y Juan da dos respuestas a esta pregunta. Es una respuesta doble. La primera parte o la primera respuesta es debido a la peligrosa realidad de los engañadores. Debido a la peligrosa realidad de los engañadores. Estos son peligrosos en primer lugar porque Juan nos dice que son muchos en el verso 7. Muchos. Juan es bastante reservado en el uso de este adjetivo en lo que él escribió. Pero cuando lo usa, lo hace para referirse a cosas que son tantas que es imposible determinar el número exacto de ellas. Por ejemplo, así se refiere a las señales realizadas por Jesús durante su ministerio. Tú puedes ir al Evangelio de Juan y, por ejemplo, puedes leer verso 32 del capítulo 10, o el capítulo 11, verso 47, o el capítulo 20, verso 30, y puedes darte cuenta que él dice que Jesús hizo muchas cosas. De hecho, al final de su evangelio dice, las cuales, si se escribieran en detalle, pienso, ni aun el mundo mismo podría contener los libros que se escribieran. Son tantísimas, dice él, son tantas que no pueden ser escritas todas. Bueno, esta misma abrumadora intensidad de lo incalculable debe ser aplicada en nuestra lectura y comprensión de lo que ahora el apóstol nos dice en esta su segunda carta. Estos engañadores, como bien lo expresó alguien, son muchísimos. No son pocos, son muchísimos. Y puedes encontrarte este tipo de personas por donde sea. Durante todas las épocas los ha habido. De hecho, son una gran mayoría. Eso me recuerda mucho esa historia en el Antiguo Testamento de los 12 espías, ¿verdad? 10 de ellos, la gran mayoría, dijeron, esa tierra no puede ser conquistada. Y la minoría, solamente 2, Josué y Caleb, dijeron, sí se puede. Bueno, es igual, siempre en la Biblia, los malos, por así decirlo, los engañadores, los que quieren hacer daño siempre son más. Sin embargo, eso no debe de atemorizarnos, aunque la verdad lo hace. Un segundo aspecto que los hace tan peligrosos, aparte de que son muchos, es su propósito, pues ellos claramente son engañadores. En el Nuevo Testamento, este concepto o esta descripción de engañadores tiene un sentido muy específico.
pues se refiere a sujetos que ellos mismos andan errantes, fuera de la verdad y que pretenden extraviar a los demás. Esta palabra engañadores, de esta palabra en el griego original, surge la palabra para nosotros en español como planetas. Un planeta es algo que siempre anda en movimiento, en un sentido como errante. Bueno, estas personas así son errantes, siempre están en constante movimiento, no son fijos, no están estables. Y lo peor es que no se conforman con estar así, quieren arrastrar a otros a eso mismo. La tercera característica que hace a estos hombres tan peligrosos es lo que dice Juan después. Han salido al mundo. Han salido al mundo. Y gracias a que Juan utilizó una expresión similar y en un contexto similar, podemos saber a qué se refiere. En tu pantalla aparecerá 1 de Juan, capítulo 2, versos 18 y 19. 1 de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 19. Dice así: hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Juan se refiere a este grupo de personas como engañadores, porque se han separado de la verdad de Dios y en consecuencia también se han separado de la comunidad cristiana. Estas personas en su momento profesaban verdadera fe en Cristo Jesús, pero llegó el momento en que ellos salieron de la comunidad de creyentes. Esta triple combinación de factores, de características, es lo que hacía a los engañadores tan peligrosos para la comunidad cristiana. Eran tantos que no se podían contabilizar con exactitud. Solo tenían como propósito a relacionarse con la iglesia, con la señora escogida y sus hijos, extraviarlos, arrancarlos de la comunidad cristiana y llevarlos errantes, sin estabilidad. Y venían afirmando lo siguiente: que ellos también eran algunos de sus hijos. Ellos decían: nosotros también pertenecemos a otra señora escogida o a la iglesia cristiana. ¿Por qué esto sucedía? Sin duda alguna, existían en ese momento de la iglesia, estamos hablando casi al final del siglo I, diversos grupos reducidos de personas que se llamaban cristianos. Y no había ninguna organización denominacional que los agrupara a todos o los identificara. Sería perfectamente posible que los cristianos que diferían de otros cristianos en su visión de la fe formaran sus propios grupos. Por lo tanto, cuando llegaban predicadores o maestros itinerantes, debe de haber sido difícil para una pequeña congregación saber si compartían la misma perspectiva de la fe. Recordemos que lo más común de estas iglesias es que se plantaban en casas, en las familias mismas. Entonces, que otra persona llegara y dijera: ¿sabes qué? Yo también soy creyente y hablo acerca de Jesucristo. Bueno, no podíamos tener tanta comunicación como en la actualidad, con los teléfonos, con el internet, para saber más acerca de esta persona. Así que confiaban en esa declaración y le recibían. Pero hay otro factor que nosotros ya vimos, que les ayudaba a estos engañadores, y era la persecución. ¿Cómo es que la persecución les ayudaba? Bueno, pues que una persona se atreviera a buscar una iglesia local era mucho que decir. Ya sabemos que lo estaban persiguiendo y que morían a causa de eso. También el hecho de que conocieran el lenguaje cifrado que solamente los creyentes utilizaban era algo muy en específico. Y sobre todo, que trajeran enseñanza acerca de Jesucristo no era poca cosa. Así que todos los factores se conjugaban para que fuera fácil y fuera común recibir este tipo de personas que no conocían tan bien, pero que a la luz de las circunstancias, el hecho de que dijeran que creían en Jesucristo, eso mostraba algo de confianza. Sin embargo, Juan advierte que este tipo de personas son peligrosas. Toda esta mezcla de factores hacía posible que una iglesia local lo recibiera confiadamente. Y una vez en casa, abiertamente admitirían que no confiesan,
que no reconocen como los verdaderos creyentes que Jesucristo ha venido en carne. Que Jesucristo ha venido en carne. Esta declaración literalmente fue escrita de la siguiente manera: creo que Jesucristo está viniendo en la carne. Ya en su primera epístola, el apóstol Juan había dado a conocer que estos engañadores no confiesan que Jesucristo vino en carne, enfatizando que no reconocían la realidad histórica de la encarnación. Pero aquí el hecho que se pone de relieve al decir Jesucristo viniendo en carne es el siguiente: que Jesucristo no solamente había venido y se había encarnado, sino que todavía existía en forma humana, que todavía estaba en forma humana. Jesucristo es a la vez verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, dos naturalezas unidas en una persona para siempre. Ese es Jesucristo, es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, unidas estas dos naturalezas para siempre. Y ellos estaban negando esto. Y aunque esta enseñanza contiene múltiples implicaciones doctrinales que forman y fortalecen la comunidad cristiana, sin lugar a dudas, la más grande de todas estas doctrinas implicadas de que Jesucristo todavía es un hombre, que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, se trata de cuando Cristo se manifieste por segunda ocasión, su segunda venida. En el Nuevo Testamento, después del tema de la salvación, el tema que sigue de más importancia y que más se repite, del que más se habla y se enseña, es de su segunda venida. Esto nos da una pista de su importancia. Pero fue el hecho de que esta enseñanza de su segunda venida en carne formó y fortaleció directamente a la comunidad cristiana desde el principio, es lo que la hace prioritaria. Acompáñame al siguiente pasaje que aparecerá en tu pantalla. Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 14. Hechos 1, del 9 al 14. Dice la historia: después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén, lo que Jesús les dijo que hicieran en el verso 8, en el verso 4. Desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fue el hecho de que Jesucristo volvería lo que los motivó a hacer lo que Él les dijo que hicieran. Fue ese hecho lo que cambió para siempre su vida, porque siempre se refirieron a Jesucristo no solamente como alguien que vivió y que hizo algo, sino que resucitó y volvería en su forma humana. Un comentarista bíblico, Ernesto Trenchard, dijo lo siguiente: la frase misma, o la frase de la misma manera, quiere decir real, personal y físicamente. Recalca la eternidad de la humanidad glorificada del Señor. Y él también dijo lo siguiente, y aparecerá en tu pantalla: nuestra confianza en el retorno personal del Señor Jesucristo está en la determinación de dar sentido real a sus propias palabras y a las de sus apóstoles. Si la palabra nos engaña en este punto, ¿qué confianza podríamos tener en lo demás?
la base de todo lo que sigue a continuación a partir de Hechos hasta el Apocalipsis, y de hecho de Hechos hacia atrás hasta el Génesis, es esto, de que confiamos en que realmente Jesucristo no solamente vino en carne, sino que vendrá por segunda ocasión. Es la base de nuestra fe, es base de nuestra fe. No solamente creemos en una primera venida, sino en una segunda venida. Entonces, debido al peligro que estos engañadores representaban para la comunidad cristiana, el apóstol Juan es enérgico con su trato con todo aquel que rehusara aceptar que Jesucristo había venido y todavía existía y vendría en carne. Y por eso dice al final del verso 7 que ese es el engañador. Esa persona es un engañador por excelencia y es el anticristo. Aquí esta descripción del anticristo se emplea para caracterizar a los que se oponen radicalmente a la verdadera doctrina acerca de Cristo y se convierten así en sus adversarios supremos, aunque declaren que sostienen la verdad respecto a Él y que son cristianos. El anciano dice que cualquiera que niega la verdad es el anticristo mismo. Así como nosotros podríamos decir que una persona en extremo mala es el mismo diablo. No existe una condena más fuerte del error y el engaño en la esfera de la doctrina cristiana. Lo que Juan está diciendo aquí es verdaderamente profundo. Él está diciendo aquel que se mete con Cristo mismo es un anticristo. No es una persona simplemente que está equivocada, que está errónea, que piensa diferente. Es una persona que está en contra, es un adversario, alguien que está en contra de Cristo mismo. Eso es algo muy profundo del apóstol Juan. Él estaba tan confirmado, tan seguro, tan cierto en lo que Cristo Jesús era, que realmente había venido y vendría en carne, que él dice, esta persona que piensa de esa manera es un anticristo, es un engañador. Pero te dije que esta pregunta de por qué se debe proteger la comunidad cristiana tenía dos respuestas. La primera ya la hemos visto, debido a la peligrosa realidad de los engañadores. La segunda respuesta es debido a la posibilidad de perder abundante recompensa. La posibilidad de perder abundante recompensa. Existe un temor infundado entre los cristianos conservadores de no mezclar la vida cristiana con el concepto de recompensa. Quizá tememos el que se nos confunda con aquellos que creen en la salvación como un sinónimo de una recompensa por obras, como si nosotros nos la hubiéramos ganado. O tal vez tenemos temor de que se nos confunda con aquellas personas que creen que la salvación es sinónimo de una recompensa material para nosotros. Sin embargo, y sin temor alguno, el apóstol Juan dice así en el verso 8, tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante, o mejor dicho, completa o total recompensa. Tengan mucho cuidado con quién reciben, porque si ustedes comienzan a seguir esta enseñanza, si ustedes creen esta enseñanza, si ustedes comienzan a ser seducidos, engañados por esta enseñanza, van a perder su recompensa completa. El lenguaje aquí sugiere solamente que se contempla una pérdida parcial. Pero en el versículo siguiente, en el verso 9, se nos indica que aquellos que no se aferran a la verdad realmente no tienen una relación con Dios. Quizá el anciano consideraba que si algunos caían en la falsa doctrina, darían evidencia de que no eran de nosotros. Pero no se puede asegurar que excluyera la posibilidad de que creyentes genuinos abrazaran esta falsa doctrina, por lo menos temporalmente. Así que les advierte en términos más claros los peligros de enredarse en la herejía. Es muy probable que tú y yo en ocasiones escuchemos enseñanzas de ciertas personas que conocemos o que no conocemos tal vez, y digamos, eso es diferente, eso es radicalmente diferente a lo que se me ha enseñado. ¿Podrá ser así la cosa? ¿Podrá realmente no haber tal cosa como una segunda venida, inclusive una primera venida? Que tal vez Jesús sí fue un personaje histórico, pero que realmente no era el Hijo de Dios. Ese tipo de dudas que comienzan a atacar nuestra mente no deben de ser ignoradas.
No deben de ser dejadas de lado, deben de ser abordadas, pero deben de ser abordadas con la palabra del Señor. Si comenzamos a alimentar esas dudas con más dudas y comenzamos a dejar la palabra de lado, como decíamos anteriormente, como dijo Ernesto Trenchard, si dejamos de creer las palabras de Dios tal y como están en su palabra, en la Biblia, nosotros comenzaremos a vivir de una forma separada del Señor, apartada de Él, y comenzaremos a perder esas recompensas, no la salvación. No llegaremos incompletos en ese sentido al cielo, sino las recompensas de la fidelidad, de la obediencia, de pagar el precio por creer en Cristo Jesús. En conclusión, el amor en verdad protege a la comunidad cristiana. Pero ¿por qué protege o por qué se debe proteger a la comunidad cristiana? Debido a la peligrosa realidad de los engañadores. Y también la realidad que en últimas es peligrosa, porque si no tenemos cuidado de ellos, existe la posibilidad de perder la recompensa completa. La siguiente frase y última frase que aparecerá en tu pantalla resume el mensaje del día de hoy. Una perspectiva incompleta acerca de Cristo produce una vida cristiana incompleta, lo que a su vez resulta en una recompensa incompleta. Una vez más, una perspectiva incompleta acerca de Cristo produce una vida cristiana incompleta, lo que a su vez resulta en una recompensa incompleta. Lo que pasa primero en nuestra cabeza tiene consecuencias después en el corazón y luego en las manos. Si tú y yo comenzamos a no tener la perspectiva apropiada de Cristo, ponle que no terminemos por completo abandonando lo que queremos de Él, pero comenzamos a dejar de creer ciertas cosas acerca de nuestro Señor y Salvador, eso se va a traducir en una forma de vida. Y esa forma de vida se va a traducir en recompensas futuras. No estoy diciendo que nosotros permaneceremos en eso. Juan dirá en el verso 9 que un creyente no puede permanecer en el error acerca de Cristo. Pero si tú y yo por un periodo de tiempo comenzamos a contemplar formas equivocadas de ver a Cristo Jesús, de creer en Cristo Jesús, eso se traducirá en formas equivocadas, incompletas de vivir. Y al final eso en formas incompletas de recibir nuestra recompensa. Llegaremos al cielo. O como dice Judas, seremos salvos, pero así como por fuego. Alguien lo mencionaba de la siguiente manera: llegaremos a la presencia del Señor, pero con ese aroma, con ese olor a humo del infierno, de que por poco nosotros nos perdíamos. Que no sea así nuestra vida, sino que amemos en verdad, de que procuremos realmente permanecer en Cristo. Y eso resultará en permanecer con los cristianos. Jesús, gracias. Gracias porque Juan es claro. Juan es directo y Juan es honesto al hablar. Y nos dice que debemos de permanecer realmente en tu enseñanza, en lo que hemos sido enseñados en tu palabra, en lo que se enseña del Génesis al Apocalipsis acerca de ti. Que no nos perdamos. Que pueda venir un engañador, sí. Que pueda venir una duda, sí. Preguntas. Eso es común, eso es normal. Pero que siempre regresemos a tu palabra, porque tu palabra es verdad. En Jesucristo. Amén.